¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a iniciar con el rezo del Regina Coeli. Nos ponemos en presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alégrate, Reina del cielo, aleluya, porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según lo predijo, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque ha resucitado Dios verdaderamente, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar la alegría al mundo, concédenos que por su Madre, la Virgen María, alcancemos el gozo de la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la consagración en plural para que todos los que estamos aquí reunidos pues podamos encomendar esta reflexión a nuestra Santísima Madre. Venimos ante ti a consagrarnos a tu doloroso e inmaculado corazón, hija amadísima del Padre Eterno, Dios te salve María. La Madre más admirable del Hijo, Dios te salve María. La más fiel esposa del Espíritu Santo, Dios te salve María. Mi alegría, mi corazón, mi alma, tú eres toda nuestra por la misericordia de Dios. Nosotros somos todos tuyos en justicia, y sin embargo no te pertenecemos lo suficiente. Por eso, una vez más, como esclavos que siempre le pertenecen a su amo, nos entregamos completamente a ti sin reservar nada para nosotros o para otros. Si tú todavía ves algo que no se te haya entregado, por favor, tómalo ahora. Conviértete en la dueña absoluta de todas nuestras capacidades. Destruye en nosotros todo lo que no sea agradable a Dios. Erradícalo, hazlo nada. Implanta en nosotros todo lo que consideres bueno. Multiplícalo, haz que crezca en mí. Que la luz de tu fe disipe la obscuridad de nuestra mente. Que tu profunda humildad tome el lugar de nuestro orgullo. Que tu visión celestial ponga fin a las distracciones de mi imaginación errante. Que tus méritos sean mi adorno y compensen mi falta de mérito ante Dios. Que tu ardiente corazón inflame la frialdad del mío. Finalmente, nuestra queridísima Madre, te pedimos, si es posible, que no tengamos ninguna otra voluntad que la tuya para conocer a Jesús y su santa voluntad. Que no tengamos ningún otro corazón más que el tuyo para amar a Dios pura y ardientemente como tú lo amas. Amén. Así sea a todo lo que haces en el cielo. Amén. Así sea a todo lo que haces en la tierra. Amén. Así sea a todo lo que haces en mi alma. De esa manera tú y solo tú glorificarás a Jesús en mí por toda mi vida y durante toda la eternidad. Bueno, y también no olviden pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que me ilumine, que le estorbe lo menos posible para que pueda hablar a sus corazones y enamorarlos de su Santísima Madre. Voy a compartir el taller del día de hoy. Y pues yo espero que ya con las reflexiones previas vayamos realmente viendo la acción de la Santísima Virgen y del Espíritu Santo en nosotros. Recuerden que las primeras gracias que vamos a recibir en favor de esta consagración y de parte de la Santísima Virgen o de parte del Espíritu Santo y de Dios a través de ella, es la posibilidad de hacer conciencia de nuestra miseria, la posibilidad de hacer conciencia de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra vanidad. A lo mejor a partir de ahora que nos estamos preparando en estos 12 días para vaciarnos del mundo, pues seremos mucho más sensibles y tendremos una conciencia más clara de cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Y probablemente nos daremos cuenta que esas intenciones no son del todo buenas. Y no es que a partir de que nos hayamos querido consagrar haya sucedido así, sino más bien que a partir de que hemos decidido abrir nuestro corazón al Espíritu Santo a través de la Santísima Virgen, ella empieza a regalarnos de su humildad para tener esa claridad, esa conciencia que se va a ir purificando, que se va a ir limpiando y que nos va a ir haciendo capaces de descubrir esa miseria que a veces en el día a día y desde nuestra soberbia somos incapaces de ver. Entonces, que esto, pues lejos de desanimarnos, nos anime aún más
porque desde la humildad de María, el darnos cuenta de esa miseria, de esa soberbia, de esa vanidad de la que muchas veces está impregnada nuestra acción y nuestros pensamientos, pues son luces y son luces grandes, porque solamente a través de esa claridad de lo que soy y de cómo soy, pues podré vaciarme del mundo, podré saber dónde está la mentira que mueve mi entendimiento y que mueve mis afectos a la acción que estoy teniendo. ¿Dónde está esa mentira que yo le creí al padre de la mentira, al príncipe de este mundo, que es lo que me quita la paz, que es lo que me deja intranquila? Y por otro lado, gracias a esta claridad de lo que soy y de cómo soy, pues con mucha más confianza, más ímpetu y más alegría le voy a entregar a la Santísima Virgen todas las luces, todas las gracias y todos los dones y talentos que Dios me ha dado, porque si ella es la tesorera de Dios, ¿cómo no la voy a querer yo como mía cuando soy consciente de que por mis propios méritos y por mis propias fuerzas yo no puedo conservar esos talentos, esos dones y esas gracias? El enemigo me las arrebata con facilidad, o bien que yo no sé utilizarlos en favor de Dios. A veces el enemigo se vale de esos talentos, de esos dones también que Dios me da, como por ejemplo la libertad, para que yo los utilice en mi contra o en contra de los míos. Y por eso esto nos va a motivar también a entregarnos a la Santísima Virgen, a que ella sea pues quien custodie todas esas gracias, todas esas luces, todas esas emociones que de repente experimentamos en el corazón y luego no las llevamos a cabo a causa de nuestro miedo, de nuestra desconfianza, de nuestro egoísmo. Ella es la que va a actuar a través de nosotros, porque pues estamos llamados a la plenitud. Todos los seres humanos estamos en esa búsqueda y todas nuestras actividades, todas nuestras decisiones a lo largo del día, por más insignificantes que puedan parecer, están buscando esa finalidad, están buscando esa plenitud, están buscando ese bien. Pero a veces, aunque elegimos algo bueno, no elegimos lo conveniente, no elegimos lo correcto, y de eso nos damos cuenta en la consecuencia de esa decisión tomada, que nos daña y que está dañando a los demás. Y entonces yo advierto que al elegir eso que yo creía bueno, obtuve un mal. ¿Y qué es lo que puedo deducir? Que realmente, aunque elegí algo bueno, no era lo que me convenía, no era un bien para mí o para los míos. Y a eso es a lo que nos va a ayudar también la Santísima Virgen. Porque al purificar mis intenciones, al darme cuenta de esa soberbia, de esa vanidad, de ese egoísmo del que a partir de ahora estaré haciendo conciencia, pues entonces con mayor confianza me voy a entregar a ella para que pues el Espíritu Santo actúe y que sea Él el que me insinúe qué es lo que tengo que hacer. Porque recordemos además que la Santísima Virgen jugó todos los roles. El rol de madre, el rol de esposa, el rol de hija, el rol de hermana, el rol de prima, jugó todos los roles. Y bueno, y en todos estos roles que ella jugó, en los que ella participó, fue fiel a las inspiraciones del Espíritu Santo, no porque no fuera humana, no porque no tuviera libertad, no porque no fuera tentada, sino porque en todo supo responder a la gracia, supo responder al llamado, supo optar por la vida. Y nosotros continuamente, sin darnos cuenta, estamos optando por la muerte, por la división, por la intranquilidad, por la angustia, y a veces tomamos expectativas que no nos corresponden en función también a veces de esa vanidad, de esa soberbia, que ella nos empezará a permitir palparla para entonces nuevamente abandonarnos a Dios y entender cuál es la decisión que conviene. Porque recordemos que ella ama de una manera afectiva y efectiva. Nosotros a veces amamos de una manera afectiva, pero no siempre efectiva, porque estamos impregnados del espíritu del mundo, y ese espíritu del mundo a veces ya también impregnó nuestro entendimiento y elegimos en función de lo que nos dicta, de lo que nos recomienda, aunque esas recomendaciones a largo plazo realmente pues no sean las mejores, las convenientes para nosotros o para los nuestros. Entonces la Santísima Virgen nos va a ayudar también a eso, a que amemos de manera efectiva, no solo afectiva, efectiva, que sepamos qué es lo que realmente necesitan nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros papás, de manera efectiva y afectiva. Ella sabrá insinuarnos que sí, por supuesto, si nos encomendamos a ella antes de tomar una decisión.
Y pues recordemos también con las sesiones pasadas que nosotros ya hemos sido consagrados a Dios. Dios nos dice, eres mío, me perteneces. Mira cómo te tengo grabado en la palma de mis manos. Somos de Él. Si nosotros existimos, no es que alguien nos hubiera preguntado si queríamos venir al mundo, no es que nosotros se lo hubiéramos pedido a Dios, es que Él ya nos tenía en su mente. Antes de estar aquí existiendo, Dios ya nos había pensado, ya nos había soñado, ya nos había imaginado y visualizado con una misión, ya nos había amado. Y es este amor al que estamos llamados. Todos tenemos esa llamada, esa vocación al amor. Ese amor que nos perfecciona y que nos llena de plenitud aquí en la tierra y también en el cielo. Pero a veces, aunque estamos en busca de este amor, porque tenemos ese eco profundo, ese eco pues de ese amor incondicional, de esa eternidad de la que fuimos llamadas y por quien fuimos llamados, a pesar de eso muchas veces nos trabamos en el camino. Muchas veces no vamos acertando en nuestro caminar. ¿Por qué? Pues porque hay una lucha entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo después del pecado original, y eso es algo que vamos a ver a través de esta reflexión, para que nos demos cuenta cómo es que efectivamente vaciarnos del mundo es algo que cuesta trabajo, pero el primer paso pues es reconocer dónde estoy, en qué áreas de mi vida está impregnado ese espíritu del mundo. Y eso lo puedo conocer a través de mis acciones, porque mis acciones me llevan a mis pensamientos y esos pensamientos me llevan a mis intenciones, me llevan a mi corazón. ¿Y cómo es que ese corazón y esos pensamientos se impregnan del mundo? Pues a través de lo que veo, a través de lo que escucho, a través pues de lo que he aprendido también. Porque digo, también es importante entender que el enemigo nos lleva mucho de ventaja y busca todos los flancos para atacarnos porque nos tiene envidia, nos tiene envidia. Y además hay enemistad entre él y los descendientes de la Santísima Virgen. Y por lo tanto no es sencillo y va a ser esa lucha constante también a causa de la concupiscencia que vamos a ver más adelante. Y pues el regalo por lo mismo más hermoso es el tener esa claridad de esas deficiencias, que con la humildad de María no nos van a desanimar ni se van a convertir en algo estéril, sino al contrario, porque como lo vimos la sesión pasada, pues esta humildad de la Santísima Virgen nos va a ayudar a formar en nosotros ese caminito espiritual del que hablaba Santa Teresita del Niño Jesús, una infancia espiritual, entendiendo que cada luz, cada emoción que Dios envíe a mi corazón, pues es un regalo, aunque a veces ese regalo sensiblemente no parezca atractivo. Pero si tú le dices a un niño pequeño que le trajiste un regalo, así el regalo esté envuelto en periódico, el niño se va a emocionar, lo va a tomar y va a confiar que es algo bueno porque se lo estás dando tú. Pero ¿qué pasa cuando ya empezamos a crecer y de repente pues nos dan un regalo envuelto en periódico? Pues empiezo a dudar si lo tomo o no lo tomo, porque no me gusta la apariencia, porque no sé qué hay adentro, porque empiezo a desconfiar si será lo mejor, si no será lo mejor, si qué pasa si al tomar este regalo envuelto en periódico y renuncio a este otro que tiene pues una apariencia más bella. Y pues esta espiritualidad o esta desconfianza pues también es fruto de la soberbia, es fruto de la concupiscencia. Por eso la humildad de María nos va a llevar a este caminito espiritual, desde donde yo entiendo que cada regalo que Dios me manda, que cada emoción, que cada luz, por difícil que parezca, independientemente de la apariencia que tenga, me va a traer un bien, pero un verdadero bien, no el que yo quiero, sino el que realmente anhela mi corazón, al que estoy llamado. Y por otro lado, ¿qué es lo que sucede también con los niños? ¿O qué es lo que sucede con un adulto cuando aparece una tentación y no tenemos la humildad de la Santísima Virgen? Pues que esa tentación puede también llevarnos a desconfiar de Dios y a decir, pues, ¿dónde estuviste? Porque fui tentado.
¿dónde estuviste? ¿Por qué no me ayudaste? Ni siquiera obtuve la victoria a pesar de la lucha. Pero ese caminito espiritual, ese espíritu infantil, bueno, infantil entendiéndolo como puro, nos ayudará a entender que la Santísima Virgen estuvo ahí durante esa tentación y que nosotros alegramos a Jesús con esa lucha, independientemente de si hubimos obtenido la victoria o no. Y que si no obtuvimos la victoria, esa humillación nos engrandece delante de Dios. Y esa humillación es la que también va a desprender esa gracia para que en un futuro Él nos fortalezca y seamos conscientes de que si obtuvimos la victoria, no fue por nuestra causa, sino porque nosotros luchamos, pero fue Jesús el que nos fortaleció, porque otras veces hemos luchado y no hemos obtenido la victoria, pero nosotros lo único que tenemos que buscar es agradarle a Dios en esa lucha, independientemente de si obtenemos la victoria o no. La obtenemos, enhorabuena y gracias a Dios. Y si no lo obtenemos, enhorabuena porque luché y Dios vio mi esfuerzo y en ese esfuerzo es que yo pude alegrar su corazón. Y también le agradezco que me haya mandado esa tentación. Y sobre todo le agradezco hacer conciencia de que fue una tentación, porque esa es la primera gracia. Que yo ya me di cuenta que estaba siendo tentada, que yo ya me di cuenta que ese pensamiento provenía del espíritu de muerte. Ese es el primer regalo. Porque si yo ni siquiera soy consciente que es una tentación o que es fruto del espíritu de muerte, pues entonces simplemente me dejo seducir por él y actúo en función de lo que ese pensamiento me dicta, y la consecuencia, aunque inmediatamente no sea muerte, no sea división, no sea intranquilidad, en un futuro lo va a hacer, porque eso es lo que busca el enemigo, eso es lo que busca el padre de la mentira. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Eso dice en Jeremías 1:5. Ya le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios en justicia. Pero a partir de ahora queremos pertenecerle con toda nuestra voluntad y con toda nuestra libertad. Que ya no sean nuestros padrinos o nuestros padres los que hablen por nosotros, ser nosotros los que hablamos por nosotros mismos, confiando en que lo que Dios me pide es mi bien, porque esa existencia me interpela. Esa existencia, ese existir sin haberlo pedido, sin que me hubieran preguntado, es el mayor de los misterios que me lleva a conocer al amor que nos precede y al que estamos llamados. Porque además lo último en consecución es lo primero en pensamiento. ¿Y quién mejor que Dios, que nos creó por amor y para amar, y que nos conoce incluso más que nosotros mismos? ¿Quién mejor que Él para que nos indique cuál es el camino? Si Él nos creó por el simple hecho de amarnos, porque es por fruto del amor, porque lo propio del amor es dar, y nos quiso dar esa existencia para que disfrutemos y saboreemos las gratificaciones de su amor, pues quién mejor que Él que nos indique cuál es mi camino, cuál es mi finalidad. Pero a veces no le queremos escuchar. No sabemos discernir entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. El espíritu del mundo lo que quiere es que nos perdamos, lo que quiere es la muerte. El espíritu de Dios lo que quiere es la vida para nosotros, lo que quiere es el amor, la plenitud aquí y en el cielo, en un futuro, por toda la eternidad. Y por ponerles un ejemplo de esta situación, es como si yo de repente decidiera, yo o cualquiera de ustedes, si les gusta el arte, de repente, pues en su mente existiera ese anhelo profundo de que a través de su talento, a lo mejor con la pintura o con la escultura, querer manifestarle al mundo ese valor de la libertad, o querer manifestarle al mundo la solidaridad, querer manifestarle al mundo el amor, y entonces están imaginando un cuadro que pueda expresarlo, y ya que lo tienen en la mente, empiezan a trazarlo, empiezan a combinar pinturas, empiezan a plasmarlo en el lienzo, y pues con ese cuadro lo que quieren, ustedes ya en mente tenían muy claro qué era lo que querían realizar a través de ese cuadro, qué era lo que querían expresar y qué era lo que querían evocar en los demás a través de su arte. Y entonces van y quieren mostrar esa arte, quieren que ese arte cumpla esa finalidad, que es una finalidad buena, que es una finalidad
finalidad noble, que es una finalidad que va a beneficiar no solamente al autor de la obra, sino sobre todo a quienes realmente se sientan interpelados por esa pintura o por esa escultura. Pero de repente resulta que tú entregas esa pintura y se lo entregas a alguien, a una persona que no está en posibilidades de valorar ese arte, que a lo mejor tiene cataratas en los ojos, que a lo mejor está ciego, que a lo mejor es un niño pequeño, tiene una inmadurez que le incapacita realmente sentirse interpelado por el arte, y entonces no solo el cuadro no logra su objetivo, sino que esta persona que no está en posibilidades porque a lo mejor está llena del mundo, el espíritu del mundo la ha cegado por completo, y entonces ese cuadro, en vez de ponerlo en un marco, en un lugar visible, y sobre todo que pudiera en ella evocar esa libertad, ese amor, esa paz que tú hubieras querido que experimentara a través del cuadro, resulta que no sucede porque lo está utilizando como mantén. Y entonces, digo, si el cuadro pudiera hablar, pues claro que se sentiría sumamente inservible, se sentiría inútil, se sentiría desesperanzado, se sentiría desesperado, se sentiría frustrado. Y por otro lado, pues el autor de la obra, el artista también, al ver que ese cuadro no está logrando expresar todo aquello para lo que fue creado, a pesar del esfuerzo, a pesar de, de las ganas, a pesar del entusiasmo. Y eso es lo que también sucede con nosotros los seres humanos. En el momento en el que nosotros no cumplimos con nuestra misión, con ese objeto para el cual fuimos creados, pues nos sentimos frustrados, nos sentimos perdidos, nos sentimos vacíos, nos sentimos huecos, y no solo nosotros, principalmente nuestro artista, nuestro autor, que es Dios. Él también es el primero en sentirse frustrado, en ver que ese cuadro, o que en este caso que esa obra de arte, que yo no estoy siendo feliz porque no estoy cumpliendo con mi objetivo de comunicar, de dar lo que estoy llamado a dar. Y por otro lado, pues él también se sentirá triste porque yo no soy feliz. Y a su vez, igualmente yo. Eso es lo que sucede cuando nosotros no, no vamos tomando esa decisión que realmente implique el amor al que estamos llamados. Entonces, el amor es nuestro fin último, la participación en la vida íntima del amor. ¿Quién es el amor? Pues la Santísima Trinidad, porque además es una familia, es Dios Padre que comunica su amor a Dios Hijo que se lo corresponde, y de ahí brota pues ese amor del Espíritu Santo. Es un acto puro y constante de amor, la Santísima Trinidad. Y esa Santísima Trinidad, ese amor es al que estamos llamados a participar. Ese es nuestro fin último. Y este fin sobrenatural es gratuito. Y aunque nos convenga, en razón de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, no es algo que nos exija la naturaleza y es inalcanzable con las solas fuerzas naturales. Aunque es lo que conviene, porque es lo que nos llenaría de plenitud y de dicha, no estamos obligados a ello, porque Dios también nos dio un regalo llamado libertad, y en esa libertad nos da la posibilidad de elegir este amor al que estamos llamados, porque si no hubiera esta libertad, entonces realmente no podría llamarse amor, porque de hecho una de las definiciones de amor en el Catecismo de la Iglesia Católica es la entrega libre del corazón, porque si yo simplemente por instinto estoy llamado a ese bien, estoy llamado a ese amor, pues en realidad no hubo un ejercicio, no hubo un acto, sino una reacción, ¿no? Simplemente un código de satisfacción al que me llevó a decidir por esto. Pero en realidad el amor implica esa libertad para que yo lo pueda gustar, lo pueda saborear, y que con todos mis afectos y con toda mi voluntad quiera querer tender a él.
Dice San Juan Pablo II, el hombre no puede vivir sin amor. Él permanecerá a sí mismo como un ser incomprensible si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta, si no lo hace propio, si no participa en él vivamente. Nosotros podemos participar del amor vivamente, incluso si no hubiéramos sido consagrados por Dios a través del bautismo. Porque el amor es Él. Y una persona que no ha tenido el regalo y la bendición que nosotros hemos tenido de haber sido llamados al bautismo como hijos de Dios, no solamente como sus criaturas amadas, sino como sus hijos, incluso esas personas que no han tenido esa oportunidad, en el momento en el que aman, pero aman en plenitud, con lo que realmente implica el amor, que es una entrega libre del corazón por ese bien que conviene y al convenirme a mí conviene a los míos, están participando de Dios, están participando de ese amor que es Él, de esa Santísima Trinidad. Y bueno, pues nosotros con mayor razón, que sin merecerlo y sin pedirlo, hemos sido elegidos como hijos. Con mayor razón, tenemos que buscar la manera de pertenecerle a ese amor, de optar por ese amor, de participar en él vivamente. Porque además ese amor se hizo carne. Esa palabra se hizo vida, y se hizo vida para enseñarnos cuál era el camino, cuál era el verdadero significado de ese amor al que estamos llamados en la tierra y en el cielo. Pero ese camino, pues obviamente también es contradictorio al camino que nos va mostrando el mundo. En todas las dimensiones del hombre, y para lograr este fin, Dios le dio a Adán y Eva unos dones preternaturales. Es decir, todas sus dimensiones estaban fortalecidas mientras permanecieran en la intimidad divina. El hombre no debía morir ni sufrir. El hombre gozaba del dominio de sí. Estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre. Era libre, ¿por qué? Pues porque sabía elegir entre todos los bienes que tenía el que convenía, porque además sabía darle el uso correcto a cada uno de los bienes. Sabía mirarlos desde ese fin que Dios había pensado para cada uno de ellos. El hombre sabía cuál era el fin, alcanzaba a ver cuál era el fin para el que estaba destinado y perseguía ese fin. Pero pues eso no significa que no tuviera libertad. Ni Adán ni Eva tenían libertad porque estaban llamados a ese amor. Y aunque lo veían con claridad, pues resulta que el enemigo pues ahí se metió. El enemigo se metió y lo sedujo, el que es el príncipe del mundo y el padre de la mentira, los tentó y les hizo creer que comiendo de ese árbol que Dios les había impedido comer, ellos iban a ser como dioses. Entonces, si ya para ellos todo era plenitud, pues ahora querían todavía más. Se sentían tan plenos, se sentían tan felices, se sentían tan realizados, que si de repente el enemigo les dice, oye, pues es que si comes de este árbol ya vas a saber qué es lo que no debes de hacer para no morir y permanecer eternamente pues en esta sintonía, en esta armonía que tienes con Dios. Es decir, Eva, o la soberbia, le hizo querer más de lo que Dios ya le había dado. Le hizo querer conocer más de lo que Dios ya le había permitido conocer, pensando que conociendo más de lo que Dios le había dado, queriendo más de lo que ya Dios le había dado, ella iba a perpetuar esa plenitud en la que vivía. Y ese pues fue el primer pecado, fue una desobediencia fruto de la desconfianza, porque al final la obediencia es adherir mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso es obedecer. Si obedecer a Dios o a cualquier otra persona, yo obedezco cuando mi voluntad realmente la estoy adhiriendo a lo que mi autoridad me está pidiendo. Yo adhiero mi voluntad a mi autoridad porque considero que lo que mi autoridad me está indicando es lo mejor para mí, es lo correcto, es lo conveniente. Si yo nada más lo hago por evitar un castigo, por evitar que se moleste, por evitar una represalia, pues entonces
eso no es obediencia, eso podría ser cumplimiento, porque mientras cumplo miento, en el fondo no lo creo, ni siquiera considero que es conveniente para mí, pero por evitar un mal, por evitar una amenaza, por llevármela tranquila, pues cumplo. Pero la obediencia es algo más. Y por eso, cuando uno desconfía, surge esa desobediencia. Incluso Adán y Eva podrían haber seguido cumpliendo con lo que Dios les había pedido, pero si ya no era con obediencia, si ya no era adhiriendo su voluntad, pues ya tampoco estaban confiando en Él. Entonces, en esa desconfianza de querer más, porque al final es desconfiar de que lo que Dios te da es lo que tiene que dar, lo que tiene que ser, lo conveniente, y pues come de ese fruto. Y además, pues invita a Adán a hacer lo mismo. Porque eso también pasa cuando hacemos un mal. No queremos sentirnos culpables o responsables solos. Queremos compartir ese pensamiento, compartir esa acción, que alguien más la vale, que alguien más responda también por ella. Y por lo tanto, aleja al hombre de Dios. Y al alejarlos, al hacerles dudar y desconfiar de Dios, y además que obviamente pues ni Adán ni Eva reconocen su falta, sino que se empiezan a aventar culpas y por lo tanto Dios no puede perdonarles porque ni siquiera piden perdón, porque Dios por supuesto que los hubiera perdonado, pues hay una consecuencia, porque además todo pecado, toda mala acción, toda mala decisión, pues trae una consecuencia. Y ese es el pecado original, que es un pecado que no es contraído por nosotros, digo que es contraído por nosotros, perdón, pero no cometido, sino que lo contraímos a consecuencia pues, del pecado de nuestros primeros padres, porque así funciona la vida, ¿no? O sea, hay decisiones, cada acción, una reacción, y hay consecuencias. Y eso sucede también con mis decisiones. Mis malas decisiones no solamente me van a afectar a mí, van a afectar a los míos, incluso a muchas generaciones, que a lo mejor yo no soy consciente de ello ni me daré cuenta. Por eso es tan importante que el pecado no solo se reconozca, sino también que se busque la manera de repararlo, de enmendarlo. Y hay cosas que a lo mejor ya la justicia no repara y ahí es donde entra la misericordia, porque la justicia ya no lo puede reparar, pero entonces la misericordia entra en función y puedo yo enmendar ese daño. Y por ponerles un ejemplo de estas consecuencias, un ejemplo más simple, si yo estoy trapeando el piso y se me olvida avisarle a mi esposo que estoy trapeando y de repente me distraigo con el bebé y dejo el agua regada en el piso, mi esposo baja y se resbala, se cae y se pega en la cabeza con el filo del escalón, pues a lo mejor voy a ir corriendo y le voy a decir, oye, discúlpame, ¿no? Es que estaba trapeando, fíjate que se me olvidó avisarte y me entretuve con el bebé, ya no pude secar. Qué bueno que le pida una disculpa. Se lo pido porque fue sin querer. Sin embargo, el golpe de la cabeza iba a estar. Su moretón o si se le abre la cabeza, su descalabro, ahí va a permanecer, ahí hay una consecuencia y eso se va a quedar como cicatriz a pesar de que yo pude haber pedido una disculpa y que puedo aprender de ese error. Hay una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado original? Que se pierden los dones sobrenaturales y preternaturales que tenían Adán y Eva. Y esta naturaleza humana queda herida. Entonces la inteligencia se debilita para conocer la verdad, porque Adán y Eva tenían esa facilidad para reconocer claramente cuál era la verdad y cuál era la mentira. Ahora, a través de esta consagración, nosotros vamos a tener pues esa gracia, pero es una gracia, porque ya no tenemos ese don preternatural, es una gracia que la Santísima Virgen nos va a dar, nos va a regalar a través de su humildad, a través de su fe, a través de su pureza, a través de, pues, de esa visión sobrenatural. Pero es una gracia externa porque nuestra inteligencia ya quedó debilitada y ya no nos es tan sencillo encontrar entre todos esos bienes cuál es el que realmente conviene. Ya no nos es tan sencillo discernir. Ya requerimos de un esfuerzo, de un ejercicio para ir descubriendo qué es verdad y qué es mentira y en dónde el enemigo se nos está metiendo. Y además nos inclinamos fácilmente hacia el mal, creyendo que es bueno, porque yo jamás voy a elegir algo que considere malo o que vea las consecuencias
inmediatas desagradables. Yo lo voy a considerar bueno, sin embargo, muchas veces elijo el mal, pensando que es bueno para mí. Aunque sí pueda ser un bien. Y para hacerlo más sencillo, pues les puedo poner un ejemplo. O sea, yo puedo elegir levantarme y desayunarme un litro de helado porque se me antoja, porque está delicioso, porque hace muchísimo calor, porque necesito refrescarme, porque necesito despertarme. Y es que el hecho de tener hambre no es malo. El hecho de sentir placer al comer un helado tampoco es malo. El hecho de que existe el helado o el helado en sí tampoco es algo malo. Es bueno tener hambre porque si no tuviera hambre no comería. Es bueno sentir placer al comer porque si no sintiera placer al comer y no como, pues no me nutro y no me desarrollo normalmente, integralmente. Y, y también es bueno a lo mejor tomar de vez en cuando helado como postrecito para alegrarme por el tema de los carbohidratos, de las endorfinas, pero el hecho de que yo eligiera comerme un litro de helado en mi primer alimento, como primer alimento del día, y además que mis hijos vean que eso es lo que estoy desayunando, o incluso dárselos de desayuno, pues por supuesto que va a ser malo. A pesar de que es un bien, todo lo que les acabo de mencionar, va a ser malo que yo haya elegido comerme el helado como desayuno, porque la consecuencia de hacerlo, pues, ¿cuál va a ser? Pues, una probable diabetes o caries o simplemente un dolor de cabeza o que se me sube el azúcar o que 2 horas después, 1 hora después me dé hambre porque rápido subió el carbohidrato, rápido bajó, las caries, en fin, muchas consecuencias. Y consecuencias que me llevan a la enfermedad, a la muerte, a la adicción, a no estar, no sentirme nutrida. Si mi cuerpo no está nutrido, no está satisfecho, pues no puede dar lo mejor de sí. Y así nos vamos. Los sentidos ya no obedecen a la razón. La armonía que había entre razón y corazón se ve destruida y entonces de repente en vez de elegir con lo que con mi inteligencia veo que es bueno, elijo lo que visceralmente creo mejor, ¿no? O sea, es decir, elijo con las emociones, elijo con las apetencias y ni la emoción ni la apetencia es buena consejera. Porque la emoción y la apetencia te lleva a la precipitación, a elegir lo inmediato, sin darme cuenta que eso inmediato no, no era realmente lo que convenía. No, no logro administrar correctamente ese talento que Dios me dio llamado inteligencia. Y no logro, pues, con esa inteligencia y esas reflexiones, llevarlo a los afectos para quererlo. Bueno, a veces lo que quiero querer es lo que incluso sé que no me conviene, porque a veces también sucede que yo elijo algo que me apetece y que me reporta un beneficio a unas sabiendas de que no me conviene porque en la consecuencia me he dado cuenta que no convenía, ¿no? Entonces eso también es algo importante que tenemos que hacer conciencia. O sea, no siempre, o sea, a pesar de que lo que reporta un mal puede ser un bien que estoy eligiendo, pero no de manera correcta ni conveniente, puedo yo estarlo eligiendo a propósito, a pesar de ya haber advertido que las consecuencias eran dañinas, pero porque me sigue reportando un beneficio. Y entonces sacrifico el festín para quedarme con estas migajitas, porque pues es lo que tengo y es lo que puedo y es lo que me inspira la apetencia inmediata. Y sobre todo se realiza la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de la desobediencia. El hombre volverá al polvo del que fue formado. De este modo, la muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Otra consecuencia del pecado original es la muerte. Y que el trabajo nos empiece a resultar fastidioso, a pesar de que es algo que dignifica, pero Adán y Eva desde un inicio pues fueron encomendados al trabajo. Dios les encomendaba que trabajaran, pero como tenían estos dones preternaturales, entendían que ese trabajo
y esa finalidad pues lo significaba y lo hacían con gusto y sabían cómo hacerlo y todo lo que hacían pues mejoraba a la creación, la perfeccionaba, trabajaban con Dios en esa creación que Él les había regalado. Pero pues con el pecado original, ahora el trabajo se vuelve pesado, ahora el espíritu del mundo te dice, si no transas no avanzas, ahora lo más importante es tener más, producir más, a costa de que puedas destruir la creación o puedas destruir a los tuyos o puedas destruirte a ti mismo. Ahora se vive para trabajar, no se trabaja para vivir, entre otras cosas. Y desde ese momento el demonio adquiere cierto dominio, porque todo era bueno, toda la creación y todo lo que Dios puso en nosotros era muy bueno. Todas esas emociones, por más desagradables que sean, enojo, tristeza, desesperación, ansiedad, todas eran buenas porque nos estaban comunicando algo. Pero el problema es que ahora ya no sabemos qué es lo que nos están comunicando. Y si se sienten si se siente desagrado, si no se siente bien, entonces rápidamente busco un refugio sin identificar qué es lo que me quiere comunicar esa emoción. Todos los placeres eran buenos, porque Dios los puso, claro, por una finalidad, como decíamos, el hambre para que coma, la sed para que tome agua, el placer del sueño, del descanso, pues para que duerma, porque lo necesito, el placer de la intimidad sexual, del lenguaje genital dentro del amor, para la procreación, porque si no, no existiríamos ninguno de nosotros. Y no solo para la procreación, también pues para ese vínculo, para incrementar ese encuentro amoroso, esa unidad, esa entrega en totalidad. Pero a pesar de que todo eso es bueno, el enemigo lo empieza a descomponer, lo empieza a torcer. Dice la carta de San Juan 2, 16 al 17. Todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida, no viene del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa y también sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esas concupiscencias no vienen del Padre, no vienen de Dios. Y concupiscencia no significa esa tendencia al bien, al placer, sino más bien esa tendencia a un placer desordenado, en donde yo ya no estoy buscando la finalidad de ese placer, sino que estoy buscando mi apetencia. Me estoy comiendo el litro de helado en vez de decidir por un huevo y una fruta que también saciaría mi hambre y que también me otorgaría placer, pero cumpliría con su finalidad de nutrirme. Estoy eligiendo el helado que me reporta un placer, pero que es un placer que no está cubriendo su finalidad porque no me estoy nutriendo correctamente, ni estoy nutriendo a los míos. Es ahí la diferencia. Lo mismo con la intimidad sexual. El hecho de que la relación sexual, el lenguaje genital, reporte un placer y que sea algo sublime, que sea algo sagrado, que sea algo excelso, que sea que te dé una energía en donde te quieres fundir con el otro y que se siente increíble y si es correspondida, qué mejor. Pero si no cubre su finalidad y si lo que yo estoy buscando es simplemente el placer por el placer, no esa fusión, no ese encuentro, incluso estoy cerrándome a la vida que trae ese encuentro, no porque estoy queriendo procrear en ese momento, sino porque estoy poniendo barreras en esa entrega que tendría que ser total, como un anticonceptivo, como un condón, pues entonces ya no está cubriendo su finalidad porque no hay un encuentro en totalidad, ya no va a haber vida de esa fusión. No me refiero únicamente con hijos, porque hay parejas que no pueden tener hijos y además hay días fértiles e infértiles. Me estoy refiriendo con esa vida, con ese amor que tendría que engendrarse de ese encuentro íntimo, donde nos podemos asemejar al misterio trinitario de Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde dos, en este caso tres, son uno solo, donde tres también seremos uno solo. Esposo, esposa, Dios, el amor, el espíritu se hace uno. Y a veces se hace uno y se prolonga ese amor en el hijo, pero no siempre. Pero aquí el tema es que ahora nos venden este placer o este lenguaje genital como lo más excelso, lo más sublime, que ciertamente es, pero de manera torcida. Le quitan ingredientes. Y al quitarle ingredientes, pues lo dejan incompleto. Y eso es lo que hace el enemigo. Justo de eso se encarga el enemigo. De vendernos esta verdad, de vendernos este bien al que estamos llamados, al que nuestro corazón aspira, para que entonces nos sintamos atraídos, pero nos lo vende de manera incompleta.
y justamente le resta aquello que pueda parecer difícil a nuestra humanidad, a nuestra concupiscencia a causa de este pecado original. Pero esas concupiscencias pasan y si nosotros permanecemos fieles a Dios, nosotros permaneceremos para siempre, porque además, pues esas concupiscencias traen la muerte y la muerte en vida. La muerte en vida porque nos llenan de vacío, porque nos llenan de ansiedad, porque nos llenan de enfermedad, porque nos llenan de incertidumbre, porque nos llenan de desesperanza, porque no estamos logrando cumplir con nuestro fin, no estamos logrando alcanzar nuestra plenitud a la que estamos llamados. Como les explicaba lo que sucedía con el cuadro, con ese cuadro que estaba llamado a evocar amor, libertad, y que, sin embargo, al ser utilizado como mantel, pues lo único que encuentra es manchas, ¿no? Y está siendo manchado, no está siendo valorado, no está siendo apreciado, y porque a lo mejor esa persona a la que se le regaló el cuadro no está en posibilidades de verlo. Pero no solo se está privando esa persona que no logra ver en ese arte lo que ese arte le quisiera reflejar, sino que también está privando ese arte. Entonces hay un espíritu del mundo, un espíritu de Dios, eso también lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Vamos a leer una parte que dice: sin embargo, hablamos de la sabiduría entre los perfectos, no de la sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes del mundo, de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. O sea, ni siquiera sospechamos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ni siquiera no lo sospechamos, pero lo peor es que no confiamos en que eso que Él tiene es mucho mejor de lo que nosotros ya hemos probado, de lo que nosotros hemos gustado, de lo que nosotros nos satisface. Es mucho mejor y nos seguimos conformando con las migajas. No estamos dispuestos a veces a renunciar a esas migajas y mientras no estemos dispuestos a esa renuncia no podemos disfrutar del gran festín. Pero es que no estamos dispuestos a renunciar a esas migajas por miedo, por desconfianza. Esa desconfianza que es consecuencia del pecado original y que justamente fue lo que llevó a Adán y a Eva y lo que nos lleva a nosotros a optar por lo que el mundo me dicta. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él y no las puede conocer porque solamente espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo y en él nadie puede juzgarle porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Entonces el hombre no capta las cosas del Espíritu de Dios. Eso es una necedad. Solamente las puede conocer desde ese espíritu. Por eso si de repente llega un matrimonio contigo a quejarse porque si el esposo, porque si la esposa, o porque está empezando a sentir una atracción hacia un colaborador, hacia una colaboradora, o hacia el vecinito que le piropea más que el esposo, que la esposa, pues a lo mejor, pues desde los ojos del mundo tú le vas a decir, ay, pues, ¿qué hay de malo? Déjate piropear. Oye, si tu esposo no te piropea, es decir, tienes esa carencia afectiva, no te la está cubriendo y el vecino lo está haciendo, pues ¿por qué va a estar mal? ¿Está mal que te piropee? Ah, no, pues no es malo que te piropee. Oye, aparte, ¿estás haciendo algo más que dejarte piropear? No, nada más me dejo piropear, me dejo coquetear. Pues entonces, ¿qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en que te piropee y qué hay de malo en el coqueteo? Oye, o el piropeo es así como medio lujurioso, el piropeo está siendo grotesco, no para nada, me hace sentir bien, me nutre mi vanidad, me hace sentir linda y realmente pues es algo que no obtengo de mi esposo y tampoco lo obtuve de mi padre, entonces en realidad pues creo que nutre mi energía, me hace sentir alegre a lo largo del día, yo reporto bienes y beneficios en función de estos piropos, entonces creo que pues incluso voy a aceptar el cafecito que me pidió. Oye, pues desde los ojos del mundo yo puedo decir, claro, ¿por qué no? ¿Qué hay de malo? No, pues es que el piropo no es malo en realidad. Oye, que una persona pueda apreciar en ti la belleza que Dios te dio, o, pues claro que no es malo, al contrario, gracias, ¿no?
pero el hecho de que tú le coquetees, el hecho de que tú lo propicies, el hecho de que tú quieras cubrir esa carencia con alguien que no es tu esposo y luego despida un cafecito, ay, pero nada más es un cafecito, pues es que yo necesito desahogarme, necesito platicar, no lo puedo hacer con mi esposo porque no me escucha, no lo puedo hacer con mi esposa porque no me escucha. Oye, ¿y es malo tener una plática? ¿Es malo tener una conversación? ¿Es malo sentirse escuchado? No, por supuesto que no, al contrario. Entonces, de ahí, poco a poquito, pues claro que no vaya, no, porque si de repente me dicen, no, es que incluso ya mirar a ese hombre con deseo y con el deseo de que te corteje y con el deseo de que te vuelva a piropear y con el deseo de que te invite a tomar el café, pues es que ya estás cometiendo adulterio porque estás casada. Ay, no, ¿cómo? O sea, no, yo no puedo, eso no está bien. Eso yo creo que es una exageración, eso sinceramente no va conmigo, estamos exagerando y así nos vamos. Porque solamente a través del Espíritu de Dios podemos entender el por qué nos recomienda y por qué nos dice claramente que eso no es correcto, que eso es un adulterio, a pesar de que sensiblemente yo perciba bienes o perciba más bienes en dejarme seducir por el vecino, en salir al encuentro del vecino, en dejarme piropear por el vecino, reporto más bienes sensibles que en renunciar a él, o que incluso el decir, bueno, pues ahorita está fuera el vecino, salgo en un ratito. Estoy renunciando a esa posibilidad de que me nutra mi vanidad, estoy renunciando a esa posibilidad de que me piropee. Pero si es lo que Dios considera bueno, es porque así es, porque Él me conoce mejor que yo y Él sabe para lo que fui hecha. Entonces, para llenarnos de ese espíritu de Dios, que a veces nos es desconocido y que a veces nos es difícil comprender, primero hay que vaciarse del espíritu del mundo. Y hay una guerra entre el espíritu del Dios y el espíritu del mundo. Dice Carta de Santiago 4:1-10, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Pues nosotros no podemos estar con el mundo y a la vez querer estar con Dios, tenemos que definirnos. Y claro que va a ser una lucha constante, o sea, el hecho de que nos definamos ahora por Jesús a través de la Santísima Virgen no significa que ya no me voy a dejar seducir por el mundo, significa que voy a estar en batalla constante entre esos dos espíritus y constantemente estaré queriendo, con la gracia de la Santísima Virgen, elegir a Dios. Aunque eso implique renuncia, porque cada opción, cada decisión implica una renuncia y esas renuncias son las que son dolorosas, pero si es una renuncia que hago desde la confianza en que Dios quiere lo mejor para mí y que tiene reservado para mí gratificaciones inmerecidas que voy a reportar aquí en la tierra y en el cielo, pues es que entonces lo voy a hacer, lo voy a querer. Pero para eso también se necesita humildad. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Ahí va a estar la tentación, ahí va a estar latente. Ya la identifiqué como tentación, gracias Dios, porque eso es una gracia divina. Ya empecé a luchar, a lo mejor no la vencí, pero me mantuve en la lucha, aunque no alcancé la victoria. O sea, luché, casi luché hasta el final, o luché más tiempo del que caí. Bueno, pues eso ya es algo que Dios lo va a agradecer y en esa humildad y en esa humillación de que no lo hayas conseguido te va a fortalecer. Él se va a acercar a nosotros. Y ya nos enseñó cómo vencer estas concupiscencias, ya nos enseñó cómo vencer este espíritu del mundo cuando fue tentado en el desierto. Porque obviamente el enemigo también busca el momento oportuno para tentarnos. Es el momento en el que estamos más débiles, en el que estamos más vulnerables, en el que a lo mejor estamos más cansados, más hambrientos, más sedientos. Busca el momento. El enemigo sabe en qué momento entrar en nuestro corazón. Y en la primera tentación vemos reflejada la concupiscencia de la carne, ¿no? Y le dice el demonio a Jesucristo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en panes. Y bueno, es que Jesús estaba hambriento, ya llevaba 40 días, 40 noches sin comer. Y es que, pues, ¿qué habría de malo en que quisiera comer? ¿Qué habría de malo en que tuviera hambre? Porque tenía hambre. ¿Y qué habría de malo en que convirtiera esas piedras en panes? No había nada de malo. Y por eso Jesús dice, no, esto no está bien, no es bueno que convierta estas piedras en panes. ¿No? Porque el alimento es bueno, el alimento es sano, el alimento es algo necesario y el hambre también. Y el placer por ese alimento también, siempre y cuando estén canalizados y cubran esa finalidad. Por eso lo que Jesucristo dice no es que no dice es que no, el pan está mal, ¿no? ¿Cómo voy a convertirlo, estas piedras en pan? ¿Cómo voy a comer? Lo que dice, no solo de pan vive el hombre.
claro que es bueno que comas, claro que lo necesitas, pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Es decir, cada bien sensible, cada uno de esos bienes que Dios nos da y a los cuales nos sentimos atraídos, por supuesto que los podemos obtener, por supuesto que los podemos degustar, por supuesto que lo podemos disfrutar, pero siempre ordenados al amor espiritual, siempre ordenados en función del amor, incluso cuando se trate de mí. Porque poniéndoles nuevamente el ejemplo del desayuno, o sea, el yo elegir el huevo y la papaya es incluso amarme de una manera afectiva y efectiva a mí misma y a los míos. Porque si yo me nutro y estoy bien, saludable, pues entonces voy a poder darle lo mejor de mí a los demás. Es, es regir todos esos bienes apetecibles por el amor, pero por el verdadero amor. El que es libre de todas las emociones, el que realmente ha sido evaluado y discernido correctamente con la razón y desde el corazón. Es a eso a lo que nos está invitando Jesucristo para vencer la concupiscencia de la carne, el desorden en mis apetitos sensibles. Qué bueno que tengas ese apetito sensible, es normal, es bueno, pero ordénalo al amor para que entonces alcances esa plenitud, para que entonces sacies esa necesidad y no sigan habiendo esos huecos, porque si tú no ordenas ese apetito sensible, entonces aparecen las adicciones, porque yo ya necesito, o sea, ya sacié, creí que se iba a saciar mi apetito sensible y de repente siento un hueco, siento una insatisfacción, siento una amargura y entonces ahora quiero más de este apetito sensible y vuelvo a comer más, pero pues el placer dura lo que duran los minutos mientras me lo como y otra vez vuelve esa insatisfacción, vuelve esa ansiedad y entonces quiero más y más y más y empiezo a abusar del apetito sensible. Y con apetito sensible no me refiero solamente a la comida, a la bebida, a las sustancias, a las actividades, porque también nos podemos refugiar sensiblemente pues en el internet, incluso nos podemos refugiar sensiblemente en, pues, en las actividades religiosas, pues en todo lo que me reporte un placer. Pero si no está supeditado al amor, me desordena por dentro y desordena mi entorno. A eso es a lo que nos invita Jesús. Todos los sentidos, el placer de los sentidos no es malo dentro de su función natural, pero no lo es todo. El amor sensitivo y el afectivo son buenos, pero exigen el amor espiritual. El que ama con ese amor espiritual supera las atracciones de lo sensible, sin decir que sean malas, aunque pueden serlo por el desorden o por exceso. Esto es a lo que nos invita Jesús, un amor que a veces implica cruz, un amor que a veces implica renuncias. Y pueden ser renuncias grandes, pueden ser renuncias pequeñas, pero finalmente estoy renunciando a algo. Tengo aquí la posibilidad de comerme el helado y aquí la posibilidad de comerme la fruta y el huevo, pues estoy renunciando al helado y esa renuncia probablemente va a doler, va a generar alguna frustración, va a generar algún dolorcito, no porque el helado sea malo, sino porque estoy eligiendo por el amor, por lo que realmente conviene, pero ahora quiero quererlo y entonces voy a disfrutarlo. No es agradable levantarse en la madrugada a atender el bebé que está llorando. No es agradable. No se siente padre el que te despierten para que les des agua, leche, porque tengan sed. Sin embargo, pues ese amor, bueno, más bien tú tomas la decisión y si está supeditada al amor, decir, bueno, pues es que el niño me necesita, depende de mí, tiene mucho calor, lo voy a atender, te sientes satisfecha. O bien puedes responder para que ya se calle, para que me siga, para que me deje dormir, y entonces, pues sí, le das el agua, satisfaces su necesidad, pero tú no te vas a sentir satisfecha porque no fue fruto del amor, no lo quisiste querer, no hubo una renuncia, tú no decidiste renunciar voluntariamente a tu sueño para atender a tu bebé, simplemente decidiste atenderlo para que se calle y para que te dejara descansar, que es diferente. Segunda tentación. Segunda tentación de Cristo es cuando le dice el demonio, si eres hijo de Dios, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan,
Perdón, otra vez de regreso. Dice, si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues escrito está, dará órdenes acerca de ti a sus ángeles para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y aquí Jesús le dice, está escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. Y esta es, pues, la soberbia de la vida. O sea, el decirle, pues, tú puedes renunciar a esto, tú puedes renunciar a este sufrimiento, tú puedes renunciar a esta sed, tú puedes renunciar a la cruz, tú puedes renunciar a la cruz, pues eres el Hijo de Dios. Oye, pues Dios te ama, la Santísima Virgen te aman, ¿por qué tienes que pasar esta prueba? ¿Por qué tendría Dios, que es todo amor, permitir que tu esposo te siga humillando de esta manera? ¿Por qué tendrías tú que permitir que él te siga humillando? ¿Por qué Dios, que es amor, no te daría permiso de salir con el vecino a coquetear y a tomarte un cafecito? ¿Por qué? Si él es todo amor, si él lo que quiere es el bien, si tú eres hija de él, si tú eres hija de Dios, si Dios no quiere que tu esposo se comporte así contigo, ¿no? Por supuesto que no, y él lo sufre conmigo, pero eso no significa que por eso yo voy a desobedecer a lo que él recomienda, simplemente porque quiero sentirme, quiero que aprecien lo que soy, quiero sentirme valiosa, quiero sentirme, eso me lo puedo sentir y me lo puede hacer sentir Dios si yo lo quiero y si yo se lo permito, porque Él es el único que puede hacerme ver lo amada que soy, porque es el único que me ama de una manera incomprensible incluso para mi mente y para mi corazón. Pero eso no significa que lo voy a tentar. Pues, sí, como es Dios, como es amor, pues ¿por qué no? Porque así es como juega el enemigo con nosotros. Acuérdense que Él nos lleva mucho de ventaja, Él es muy astuto. Y así es como empieza a meternos en nuestro entendimiento. Pues ¿por qué no? Si es amor, si se siente bien, si no es malo, si tú no te lo mereces, si Él quiere, Él sanó a todos porque tienes que lidiar con esta enfermedad. Y no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente aquí nos enseña a tener confianza en Dios y en sus designios. Tercera tentación, Cristo, el Hijo, elige la sabiduría del amor del Padre. Rechaza el camino del triunfo humano, lejos del camino de la humildad, tan rodeado de piedras, persecuciones, insultos y muerte. Porque ese es el camino del amor del Padre. El camino del amor del Padre para Jesús estuvo rodeado de persecuciones, de insultos, de piedras, pero finalmente era el camino de amor. Y él confiaba en ese amor del Padre, más que en el camino que nos comparte el mundo. Y a veces nosotros queremos obtener esos éxitos humanos, e incluso a veces esos éxitos no necesariamente son tan humanos, ¿no? A lo mejor también nuestra expectativa está triunfar espiritualmente, triunfar delante de Dios, ser los primeros, estar sentado a la derecha y a la izquierda, pero eso igual es una pretensión de soberbia. Eso igual es no confiar en los designios de Dios. Eso igual es tentar a Dios. Decir, es que yo quería que convertir a tantos corazones. ¿Y quién eres tú para querer convertir? Si el que hace la conversión, pues es Dios, en todo caso la Santísima Virgen, y a lo mejor lo quiso hacer a través de ti, a lo mejor no lo quiere hacer a través de ti, a lo mejor lo quiere hacer para una sola persona y que nunca te enteres. Pero hay que confiar. No tentar a Dios es confiar en su misericordia y su decreto de salvación del hombre a través de un sacrificio perfecto, oculto a ojos del mundo. De nuevo, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todas estas cosas te daré si postrándote me adoras. ¿Y qué le respondió Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. También le dijo, aléjate de mí, Satanás. Aquí entra la concupiscencia de los ojos, el querer más, también ese poder, y el que ese poder no lo utilicemos en favor de Dios. Y esa es la manera en cómo nos enseña Jesús a vencer esa concupiscencia. Es difícil aceptar la libertad, porque
pues la libertad implica que nos equivoquemos en nuestras elecciones, pero es que sin ella es imposible el amor. Y en ese reino es esencial hasta el punto de que no hay justicia posible sin libertad. Todo el engaño de la tentación está ahí. Suprimir el amor de la creación y rechazar el amor de Dios, cuya gloria es la vida amorosa del hombre. No un engreimiento soberbio del que quiere ser admirado, pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Esto es el reino de Dios, la justicia de Dios entre los hombres y el que ellos veneren y acaten la perfección del amor divino. A través de la Santísima Virgen y con su humildad no pretenderemos ser los mejores, simplemente pretenderemos amar y agradar a Dios, confiar en su voluntad y le pediremos a ella el auxilio para saber agradarlo en cada momento y de acuerdo a lo que Él nos vaya insinuando y diciendo en nuestro corazón. Pero la mejor manera de agradarle a Dios es ser fiel a nuestros deberes de Estado, cada uno de acuerdo pues al estado civil que tenga, pero es ahí donde vamos a encontrar la mayor gloria para Dios y la Santísima Virgen desde su humildad nos lo va a hacer ver. Simplemente pensemos en todos los santos y cuánto tiempo pues permanecieron ocultos, permanecieron alejados, permanecieron realizando tareas pues que a ojos del mundo eran las más desagradables, las menos queridas, las menos vistosas, pero para ellos era lo que Dios les pedía y era ahí donde lo glorificaban. Entonces con esto termino, esperemos nos sirva de reflexión y nos vemos en la próxima sesión, a menos que ustedes tengan alguna duda de lo que acabamos de decir. Les voy a permitir hablar y si no tuvieran ninguna duda, pues ya nos veríamos el próximo jueves.